Sean todos bienvenidos a Crujientes Confidencias. Hoy les traemos un tema muy interesante que afecta a todos de una forma u otra. Hablaremos de discriminación y prejuicio, pero lo veremos desde un punto de vista lingüístico. Quizás se estén preguntando qué significa esta mezcla de palabras que no parecen tener sentido ni conexión entre ellas. Bueno, me presento, soy Mel, su anfitriona, y hoy tenemos un grupo de invitados increíbles que responderán a todas nuestras dudas. Les recomiendo que se queden con nosotros porque tocaremos temas relacionados con la discriminación, la igualdad y la diversidad, así que será una charla muy interesante. Permítanme presentarles a nuestros invitados, Elfi, Carlos y Dani. Hola humano, gracias a la gente de Crujientes Confesiones. Y sí, estaremos aquí para responder todas sus dudas que surjan durante la charla. Así es, y es verdad que estaremos tocando temas interesantes, incluso controversiales, pero esto lo hace más divertido. Exactamente, porque seamos sinceros, ¿a quién no le gusta hablar de temas controversiales, pelearse verbalmente y defender nuestros argumentos si es necesario hasta con una pelea de navajas? Bueno, esperemos no llegar a ese punto. Este es un podcast serio, además no traje mis navajas. Yo creo que lo mejor es que empecemos por explicarles a los humanos que nos escuchan los términos que vamos a estar manejando durante nuestra charla. Tenés mucha razón. Empezaremos por lo que está en el título, discriminación y prejuicio. Bueno, la discriminación es un acto que hace distinción injusta o prejuiciosa de personas basadas en distintas cosas como su grupo social, su clase u otras categorías. Sin embargo, esto de lo que se habló es solamente algo muy por encima de lo que se va a tocar, porque no se queda ahí. La discriminación engloba un montón más de conceptos que vienen enlazados como si fuera un proceso. Y bueno, todo proceso tiene un resultado. En este caso, al hablar de discriminación, es imposible no hablar de la segunda palabra de nuestro título, el prejuicio. Esto porque la discriminación es como el espejo de los prejuicios y estereotipos de una persona. Me parece muy interesante cómo los prejuicios y estereotipos vienen de la mano de la discriminación, pero ¿podemos definir exactamente para los humanos que nos están escuchando lo que es un prejuicio y un estereotipo? Y el prejuicio se refiere a actitudes negativas preconcebidas que una persona tiene hacia un grupo específico de personas, basado en estereotipos y generalizaciones injustas. Los estereotipos anteceden a los prejuicios porque se forman como justificaciones para el prejuicio. Es decir, lo primero que se lleva a cabo es esa simple etiqueta, la categorización de grupos de personas. Después de esto aparece el prejuicio, esa actitud negativa donde ya aparece la emoción adversa, el rechazo. Esa actitud negativa es el estigma, la desaprobación social de una persona o un grupo debido a sus características, que se consideran negativas o diferentes. Se transforma en un rechazo, en marginación. Esto es un proceso por el cual una persona o un grupo es excluido, apartado del margen social. En algunos casos, el estigma puede preceder a la marginación o la marginalización, ya que las actitudes negativas hacia cierto grupo de personas pueden llevar a su exclusión y aislamiento de la sociedad. Por otro lado, la marginalización puede también dar lugar a estigmatización, ya que las personas que son excluidas y marginadas pueden ser objetos de prejuicio y discriminación por parte de la sociedad. La exclusión, cabe recalcar, es la marginalización de ciertos grupos de la sociedad. Esto resulta en desigualdades en el acceso a recursos y servicios. Entonces, también implica la negación de accesos a recursos, oportunidades y derechos fundamentales. Así es, creando una situación de injusticia y también de desigualdad social. Cuando me hablaste sobre discriminación, hubo un punto en el que mencionaste que todo proceso tiene un resultado. ¿A qué te referías con esto? Con eso me refería a que todos estos conceptos de los que estuvimos hablando dan como resultado la discriminación social. Esto significa un comportamiento o una actitud llevado a cabo por personas o también instituciones que genera y perpetúa desigualdades económicas, sociales, laborales, afectivas o también políticas contra ciertas personas, grupos humanos u otras instituciones.
Ok, es muy interesante cómo la discriminación es un proceso complejo y cómo todos los conceptos que hablamos resultan en desigualdades sociales, económicas, negación de recursos y derechos fundamentales. Interesante cómo esto perpetúa la discriminación social, pero tengo una duda. ¿Quiénes lo sufren? ¿Quiénes lidian con todo esto? Bueno, lo más propensos a sufrir son ciertas poblaciones como las minorías étnicas, la población discapacitada, el LGBT+, y la población con bajos recursos. Son poblaciones que sufren estereotipos de prejuicios, de estigma, en fin, sufren discriminación. Y es verdad eso, la verdad, creo que todos hemos tenido algún contacto con estereotipos o con estigmas en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Por ejemplo, yo tenía un grupo de amigos y una vez que estábamos saliendo, estábamos en la plaza normal, tranquilos, teníamos una de nuestras amigas que venía de allá de Tarija, de Tarija, un lugar acá en Bolivia. Y muy buena persona, muy graciosa, muy divertida. Empezamos a hablar entre todo el grupo de dónde éramos, cómo eran sus familias, las costumbres de los lugares, etcétera, etcétera. Y en una de esas, ella dijo que se tenía que ir y se va a su casa y empiezan a hablar de lo que ella había comentado acerca de su familia y sus costumbres. Mis amigos empezaron a decir que la gente de Tarija era muy alcohólica, como que allá hacían vino, que era muy fiestero, que no eran personas de confianza, cosas así. Y en realidad ninguno de ellos conocía a otra persona de Tarija que no sea nuestra amiga, y ella no era así para nada. Sin embargo, ellos tenían esta percepción de su familia, quizás incluso tal vez de ella, por los estereotipos y también el estigma que se tiene, ¿no? Que se adquiere por la familia, tal vez lo escucharon ahí en su entorno. Y lo gracioso fue que estaban hablando de esas cosas y yo me molesté un poco y les miré y les dije, mi mamá es de Tarija, mi mamá es maestra, es una persona súper centrada, súper puntual, súper todo, es una persona de mucha confianza, y todos se quedaron como, bueno, pero tu mamá es la excepción. Y no es así. Y bueno, suele pasar. Ahora podemos dar otra clase de ejemplo como la población con bajos recursos. A mí me ha tocado escuchar y vivir situaciones con esa característica. Ahora, por ejemplo, podemos hablar de lo que está pasando actualmente con la gente que está emigrando a nuestra ciudad, ¿no? A gente que obviamente por X o Y motivo se viene a vivir. Al comienzo sentía que la población tenía como cierta afinidad con la gente por el tema de cómo estaban viviendo, y ahora siento que hay mucho rechazo por el tema de que como se han venido y están viniendo en cantidad, la gente está con ese prejuicio y está con ese, no sé cómo llamarlo, pero es como lo tiene ya como algo negativo. Eso lo estuve notando. Yo creo que más que nada igual aporta mucho el que en su momento donde todos empatizaron con la población venezolana, por ejemplo, ¿no? Sí. Que vinieron. Tal cual, y antes era como que llamaba mucho la atención el tema de ser extranjero. Sí, ahora sufren mucha discriminación. La noticia de que Venezuela está pasando un mal momento se volvió moda, se volvió furor, todo el mundo hablaba. Entonces, y eso lo podemos ver claramente, no solamente acá en Santa Cruz o en los demás departamentos. Calculo que debe pasar afuera, en Argentina, en Brasil, en Colombia, Perú, los países que están cerca de ese hermano país, sucede lo mismo. Y ahora que la moda pasó, ya la gente empieza a excluir, ya no quiere. Bueno, y al cabo de estos perjuicios y estos estereotipos, muchas veces podemos verlo, que los adquirimos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros entornos y de la población que nos rodea. Pero, ¿qué es la igualdad? ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Qué conceptos están dentro de esta?
La igualdad en el contexto humano representa el trato justo y equitativo hacia las personas, sin importar sus diferencias económicas, raciales, religiosas o de género. Dentro de este concepto entra también el respeto, ¿no? Los derechos, el trato justo, la diversidad y también la exclusión. Igual, yo pienso que el concepto que relaciona todos estos elementos es la justicia social. La justicia social implica garantía, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, respetar su diversidad, combatir la exclusión, con el objetivo de lograr un trato justo y equitativo en la sociedad. Bueno, eso suena genial, pero ¿cómo logramos llegar a esto? Bueno, primero deberíamos iniciar por la educación y la sensibilización. Así es, la educación para la empatía y la sensibilidad implica trabajar en la comprensión y aprecio de la diversidad, desafiando estereotipos, promoviendo la igualdad y el respeto. A través de la educación se puede definir qué es la empatía, cómo funciona y para qué sirve. Bueno, la empatía es la habilidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que conduce a una mayor comprensión y respeto mutuo. Practicar la empatía y la sensibilidad social en la educación puede generar un cambio social muy significativo al fomentar la inclusión y la tolerancia. Al desafiar los estereotipos y promover la empatía, se pueden superar ciertas barreras sociales y construir una sociedad mucho más equilibrada y más empoderada. Las personas empoderadas están mejor preparadas para abogar por sus derechos y para promover el cambio positivo en lo que es la comunidad y la sociedad en general. Y la educación para la empatía y la sensibilización es una herramienta poderosa para lograr un cambio social y un empoderamiento. Increíble cómo se podría lograr tantas cosas positivas para la sociedad y toda la población con sensibilización y educación, pero ¿de qué manera podemos lograr que se concreticen estos conceptos, la igualdad y el cambio cultural? Con ayuda de la política. La discriminación y el prejuicio son problemas que enfrenta Bolivia, incluyendo la región de Santa Cruz de la Sierra. En estos temas se manifiesta de diferentes maneras. Se están abordando a través de diversas estrategias en el país. Sí, por ejemplo, Bolivia tiene leyes como la legislación contra la discriminación. Esta prohíbe la discriminación y promueven la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. También se está implementando desde hace tiempo el promover una igualdad étnica y cultural en Bolivia, puesto a que tiene una población multicultural y multiétnica. La política gubernamental ha tratado de promover la igualdad y el reconocimiento de las distintas culturas y etnias que se encuentran aquí. Se están llevando a cabo las iniciativas para promover la inclusión social y económica en los grupos marginados, como los pueblos indígenas, las personas con bajos ingresos. Estos incluyen programas de desarrollo y acceso a servicios básicos. Si bien se están realizando esfuerzos para abordar estos problemas, la discriminación y el prejuicio todavía persisten en cierta medida en Bolivia y también en Santa Cruz de la Sierra. La erradicación completa de estos problemas puede llevar mucho tiempo y requerir también la colaboración continua de todos los sectores de la sociedad. Sin duda tenemos un largo camino por recorrer como sociedad, pero estamos trabajando en ello. Fue una charla muy interesante, entretenida y todo el equipo de Crujientes Confidencias nos encontramos muy agradecidos con ustedes por compartirnos su sabiduría. Gracias a ustedes por... Gracias. Sí, gracias por la invitación. Un abrazo a toda la gente que está escuchando y vamos a seguir al habla. Sí, estamos muy agradecidos con toda la audiencia de Crujientes Confesiones y espero que nos veamos en algún otro capítulo. Gracias a ustedes también, queridos humanos, que nos están escuchando, que nos acompañan en cada encuentro. Nos despedimos y les deseo todo lo peor. Hasta una próxima Crujiente Confidencia.